Este vídeo no aparece cuando estás cómoda, aparece cuando algo en ti dejó de pedir permiso y el sistema empezó a observarte distinto. Has sentido que ya no encajas donde antes te esforzabas, que ciertas dinámicas te cansan sin razón aparente, que tu paciencia se volvió selectiva. No es madurez tranquila, es fricción interna. Sigues cumpliendo roles, pero algo en tu centro ya no responde igual, y eso incomoda al entorno. Hay momentos en los que te miras y sabes que algo cambió, aunque no puedas nombrarlo. No es seguridad aprendida ni autoestima trabajada. Es una retirada silenciosa de energía. Dejas de perseguir, de explicar, de justificarte. Y justo ahí el sistema empieza a moverse. Personas se alejan, escenarios se tensan, oportunidades raras aparecen y se cierran rápido como probándote. No es que estés despertando a un poder nuevo. Estás saliendo de una versión que ya no sostiene. Por eso lo que antes funcionaba ahora falla. Por eso intentar volver atrás pesa más que avanzar sin mapa. Esta fase no te hace sentir invencible, te hace sentir incómodamente lúcida. Y cuando la lucidez llega, seguir jugando como antes deja de ser una opción neutral, aunque todavía no sepas qué hacer. Empiezas a notarlo cuando dejas de hacer algo sin haber decidido dejar de hacerlo. No hay anuncio interno ni conclusión dramática, simplemente ya no empujas. Antes sostenías conversaciones aunque te drenaran, respondías mensajes por inercia, explicabas tus decisiones para no incomodar, mantenías ritmos que no eran tuyos. Un día eso se afloja, no porque te vuelvas indiferente, sino porque algo en tu centro deja de invertir energía donde el sistema ya no responde. Y esa retirada no es visible de inmediato, pero es radical. Es el primer signo de que estás entrando en otra fase del juego. Al principio lo confundes con cansancio, te dices que es una etapa, que necesitas descanso, que quizá estás más sensible, pero no es agotamiento físico ni emocional, es precisión. Tu energía empieza a comportarse como si tuviera criterio propio, ya no se dispersa con facilidad, no salta ante cada estímulo, no responde a cada demanda, y eso crea una fricción nueva, porque el entorno estaba acostumbrado a una versión tuya que siempre estaba disponible, explicable, predecible. Cuando esa versión se retira, aunque sea un poco, el sistema lo registra. No se trata de volverte fría ni distante. De hecho, muchas veces sigues estando presente, pero de otra manera. Estás sin regalarte, escuchas sin absorber, miras sin perseguir. Esa diferencia es sutil, pero tiene un impacto enorme. Porque el sistema no responde a lo que dices ni a lo que aparentas, responde a cómo circula tu energía. Y cuando tu energía deja de salir automáticamente hacia afuera, algo se reordena. Aquí aparece el concepto metafísico central de esta parte, aunque tú no lo nombres así, la economía energética del sistema. En este juego, la energía no es infinita ni neutral, se invierte, se gasta, se filtra, y cada rol que sostienes, cada dinámica que aceptas, cada reacción automática es una forma de inversión. Durante mucho tiempo invertiste energía en sostener identidades que ya cumplieron su función, no porque fueran falsas, sino porque eran necesarias en otra etapa. Pero el sistema no premia la lealtad a lo obsoleto, premia la coherencia con el nivel actual. Cuando tu conciencia empieza a moverse, la energía la sigue, y lo primero que hace no es expandirse, sino retirarse. Se retira de lugares donde ya no hay retorno, de vínculos que funcionan por costumbre, de hábitos que solo mantienen la narrativa antigua, de explicaciones que ya no te representan. Esa retirada no se siente como alivio inmediato, se siente como incomodidad, porque al retirar energía se cae el andamiaje que sostenía muchas cosas. Empiezas a notar silencios raros, gente que ya no escribe, invitaciones que dejan de llegar, conversaciones que se acortan, no porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no estás alimentando el mismo circuito. El sistema es eficiente. Cuando una fuente de energía se retira, redirige el flujo, y quienes dependían de esa energía lo sienten antes de entenderlo. Aquí suele aparecer la culpa. Te preguntas si te estás volviendo egoísta, si estás cerrándote demasiado, si deberías esforzarte más por ser como antes. Pero esa pregunta nace de una confusión profunda. Creer que tu valor está en cuánto das, no en desde dónde das. La fase en la que entras no te pide dar más ni menos, te pide dar distinto. Y para eso, primero tienes que dejar de dar donde ya no hay intercambio real.
El sistema no funciona por sacrificio, funciona por coherencia. Cuando sacrificás energía para sostener algo que no está alineado, el sistema no lo interpreta como nobleza, lo interpreta como desubicación. Y la desubicación siempre genera fricción. Esa fricción puede tomar muchas formas: cansancio persistente, irritabilidad sin causa clara, sensación de estar fuera de lugar, incluso en contextos conocidos. Todo eso empieza a disminuir cuando la energía se recoloca. La retirada silenciosa de tu energía no es un acto consciente al principio. No te sientas a decidirlo, simplemente ocurre. Un día no respondes tan rápido, otro día no explicas tanto, otro día no te quedás donde antes te quedabas por compromiso. Y aunque por fuera parece poco, por dentro es un reordenamiento profundo. Es como si el sistema interno hubiera decidido optimizar recursos. Desde la lógica del juego, esto es clave. Cada vez que una jugadora cambia de nivel, el sistema reduce el gasto innecesario antes de habilitar nuevas funciones. No puedes operar desde un centro más estable si sigues perdiendo energía en reacciones automáticas. Por eso, antes de cualquier expansión hay una fase de contracción. Y esa contracción suele malinterpretarse como pérdida. Sientes que estás menos, cuando en realidad estás más concentrada. Estás menos disponible, pero más presente. Menos reactiva, pero más lúcida. Y esa lucidez no viene con euforia, viene con una sobriedad incómoda. Empiezas a ver con claridad dónde se iba tu energía y qué obtenías a cambio. Y muchas veces la respuesta no te gusta. Aquí ocurre algo importante. El sistema empieza a probarte, no con grandes eventos, sino con pequeños roces. Te pone frente a situaciones donde antes hubieras reaccionado igual que siempre para ver si todavía lo haces. Te tienta a volver a explicar, a justificar, a perseguir, a sostener, no como castigo, sino como verificación. Y cada vez que no reaccionas como antes, algo se confirma. No es que te vuelvas pasiva, es que ya no entras en todos los juegos. Aprendes sin proponértelo a no gastar energía en escenarios que no pueden darte nada nuevo. Y eso cambia tu posición interna. Pasas de ser una fuente constante de energía para el entorno a ser un punto estable. Y el sistema trata distinto a los puntos estables. Un punto estable no necesita moverse para existir, no necesita llamar la atención, no necesita demostrar valor, simplemente está. Y eso, en un sistema acostumbrado a la reacción, genera tensión. Algunas personas intentarán provocarte para que vuelvas a reaccionar. Otras se alejarán porque ya no obtienen la misma respuesta. Otras se acercarán con curiosidad sin saber por qué. Tú lo sientes como un ajuste interno que no puedes revertir. Aunque intentes volver a actuar como antes, algo no encaja. Te cansas más rápido, te suena falso, te pesa. Y ahí empiezas a entender, aunque no lo formules así, que tu energía ya no obedece a la voluntad del personaje, obedece a una coherencia más profunda. Ese es el verdadero inicio de tu fase más poderosa. Aunque no se sienta poderosa, no hay aplausos ni confirmaciones externas. Hay silencio, hay espacio, hay una sensación rara de estar menos involucrada emocionalmente en cosas que antes te absorbían y al mismo tiempo más involucrada contigo. El concepto metafísico integrado aquí es simple y brutal. La energía sigue a la conciencia, no al deseo. Puedes desear seguir siendo la misma, pero si tu conciencia se movió, la energía ya no vuelve a ocupar el lugar anterior. Y el sistema nunca te devuelve exactamente al mismo punto una vez que te reubicaste. Puedes imitar comportamientos antiguos, pero la fricción te delata. Por eso esta fase no se anuncia, no llega como revelación, llega como retiro. Retiro de expectativas ajenas, retiro de urgencias que no eran tuyas, retiro de roles que ya no te corresponden. Y ese retiro crea un vacío temporal que muchas interpretan como pérdida de rumbo, pero en realidad es un despeje de campo. El sistema despeja el campo antes de mover piezas mayores. Porque no puedes sostener una frecuencia más alta con fugas constantes. No puedes habitar una identidad más coherente mientras sigues alimentando narrativas que te fragmentan. La retirada silenciosa de tu energía es el primer ajuste serio que el sistema ejecuta cuando reconoce que ya no estás en el mismo nivel. Y aunque todavía no veas qué viene después, hay algo que ya sabes con certeza. Volver a regalar tu energía como antes no es una opción real. No porque te hayas vuelto dura, sino porque ya no sería verdad. Y el sistema, una vez que detecta coherencia, no negocia con la falsedad, aunque sea cómoda.
Empiezas a sentirlo cuando algo dentro de ti se vuelve incómodo con lo que antes llamabas yo. No es rechazo inmediato ni odio hacia tu pasado. Es una fricción sutil, constante, como llevar una ropa que ya no te queda, pero que todavía reconoces como tuya. Sigues funcionando, sigues respondiendo, sigues siendo competente en los mismos escenarios, pero hay una parte de ti que observa todo eso con una distancia nueva. Y esa distancia no es superioridad, es desajuste. La identidad que te trajo hasta aquí empieza a sentirse pesada, no porque haya sido incorrecta, sino porque ya no coincide con el punto de conciencia desde el que estás mirando ahora. Al principio intentas ignorarlo. Te dices que es normal cuestionarte, que todas las personas cambian, que no hace falta dramatizar, pero la incomodidad no se va. Al contrario, se vuelve más precisa. Empiezas a notar gestos tuyos que antes eran automáticos y ahora te resultan extraños. Formas de hablar, de reaccionar, de explicar quién eres, que ya no salen con la misma naturalidad. No porque no sepas hacerlo, sino porque algo en tu cuerpo se resiste. Como si cada vez que intentás encajar en esa versión anterior, el sistema interno te devolviera una señal clara de esto ya no. Aquí aparece una de las confusiones más dolorosas de esta fase, creer que estás perdiendo identidad. En realidad, estás perdiendo identificación. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La identidad es una estructura funcional. La identificación es el apego a esa estructura. Durante mucho tiempo, fuiste esa versión porque era necesaria. Te permitió sobrevivir, pertenecer, construir, sostener. El sistema la validó porque estaba alineada con el nivel que estaba jugando. Pero el sistema no congela identidades. Cuando tu conciencia se mueve, la identidad que no se ajusta empieza a colapsar. Ese colapso no es inmediato ni explosivo. Es lento, silencioso y profundamente incómodo. Te sientes rara en tu propia vida. No fuera de lugar en el mundo, sino fuera de lugar contigo. Te miras actuando y hay algo que no termina de coincidir. Como si te estuvieras observando interpretar un papel que conoces demasiado bien, pero que ya no te representa del todo. Y esa sensación es una de las más difíciles de sostener, porque no puedes explicarla sin parecer ingrata con tu propio recorrido. El concepto metafísico que opera aquí es clave. La identidad es un traje temporal dentro del sistema, no el núcleo. El error no está en haberla usado, sino en intentar seguir usándola cuando el cuerpo de conciencia ya creció. El sistema funciona por coherencia dinámica, no por lealtad al pasado. Cuando una identidad deja de ser coherente con el nivel actual, se vuelve costosa. Mantenerla requiere energía extra, tensión constante, justificación interna. Y esa tensión es lo que empiezas a sentir como incomodidad. No hay una causa externa clara, no ocurrió una crisis visible que te obligara a cambiar. Y eso hace que dudes aún más, porque si todo parece estar bien, ¿por qué no te sientes bien siendo quien eras? Esa pregunta no tiene una respuesta lógica inmediata, y por eso la mente intenta cerrarla rápido. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo sabe cuándo una estructura ya no lo sostiene. Empiezas a notar que lo que antes te definía ahora te limita, no porque esté mal, sino porque te queda chico. Etiquetas que antes te daban sentido, ahora te encasillan. Roles que antes te daban estabilidad, ahora te ahogan y no sabes todavía con qué reemplazarlos. Ese es el punto más vulnerable de la fase, soltar sin tener todavía una forma nueva. El sistema no te ofrece inmediatamente otra identidad, porque primero necesita que dejes de aferrarte a la anterior. Aquí aparece el miedo silencioso a perderte. Temes quedarte sin referencias, sin narrativa, sin explicación clara de quién eres. Y ese miedo es comprensible, porque la identidad no solo organiza tu vida externa, también organiza tu percepción interna del tiempo, del valor, de la pertenencia. Cuando empieza a desarmarse, todo se vuelve más inestable, no en el sentido caótico, sino en el sentido de que ya no hay respuestas automáticas. Te preguntas si te estás volviendo demasiado exigente, demasiado distinta, demasiado solitaria. Te cuestionas si no deberías esforzarte más por adaptarte, por volver a encajar, por no cambiar tanto. Pero esa idea nace de una trampa profunda. Creer que adaptarte siempre es evolucionar. En esta fase, adaptarte hacia atrás es involucionar, y el sistema lo sabe, aunque tú todavía no lo puedas sostener con palabras. El desajuste con tu versión anterior no significa que la rechaces, significa que ya no puedes habitarla sin fragmentarte. Y la fragmentación es uno de los estados más costosos energéticamente. Es cuando una parte de ti actúa y otra observa en desacuerdo.
Eso genera una tensión constante que se filtra en todo, en el cuerpo, en el ánimo, en la claridad mental. No estás cansada por hacer demasiado, estás cansada por sostener algo que ya no coincide. Desde la lógica del sistema, esto es inevitable cuando hay crecimiento real. La conciencia no se expande añadiendo capas encima de la identidad vieja, se expande soltándola. Pero ese proceso no es limpio ni ordenado, es confuso. Porque durante un tiempo no eres lo que eras, pero tampoco eres todavía lo que serás. Estás en un punto intermedio que no tiene nombre ni reconocimiento social. Y ahí es donde muchas mujeres intentan retroceder, no porque quieran, sino porque ese punto intermedio duele. Duele no poder explicarte fácilmente, duele no saber exactamente dónde perteneces, duele sentir que ya no vibras con cosas que antes te daban seguridad. Pero retroceder no resuelve el desajuste, solo lo anestesia por un tiempo. Y el sistema no se deja engañar por anestesias prolongadas. Siempre vuelve a empujar hacia la coherencia. Empiezas a darte cuenta de que ya no puedes hacer ciertas concesiones internas sin pagar un precio alto. Antes podías adaptarte, ceder, minimizar lo que sentías y seguir funcionando. Ahora, cada vez que lo haces, algo se rompe un poco más. El cuerpo reacciona, la energía cae, la irritación aparece, no porque estés menos tolerante, sino porque estás más alineada con tu centro, y el centro no negocia fácilmente. El concepto metafísico integrado aquí es el siguiente: la identidad es una interfaz entre la conciencia y el entorno. Cuando la conciencia se mueve, la interfaz debe actualizarse. Si no lo hace, empieza a fallar. No falla de golpe, falla por fricción. Y esa fricción es la incomodidad que sientes contigo misma. No es un error del sistema, es una señal de actualización pendiente. El sistema no te empuja a destruir tu pasado, te empuja a dejar de vivir desde él. Hay una diferencia enorme. Honrar lo que fuiste no implica seguir operando desde esa versión. Pero muchas confunden coherencia con lealtad. Creen que cambiar es traicionarse, cuando en realidad traicionarte sería quedarte en un lugar que ya no es verdadero para ti. Esta fase te vuelve más silenciosa por dentro, no porque no tengas pensamientos, sino porque ya no te convences tan fácil con tus propias narrativas. Algo en ti observa con más profundidad. Detecta cuando te explicas de más, cuando justificas una incomodidad, cuando racionalizas un no interno para seguir siendo aceptable. Y cada vez que haces eso, la incomodidad vuelve con más fuerza. No estás fallando en ser quien eras. Estás dejando de necesitarlo. Y eso, en un sistema que premia la estabilidad de roles, se siente como una amenaza, para ti y para los demás. Porque cuando una mujer deja de definirse por una identidad conocida, se vuelve menos predecible. Y lo impredecible siempre incomoda al juego antiguo. Aún no sabes quién eres ahora, y eso te inquieta. Pero hay algo que sí sabes con claridad creciente. No puedes seguir siendo esa versión sin pagar un costo que ya no estás dispuesta a pagar. No por rebeldía, sino por agotamiento profundo. La energía ya no alcanza para sostener una identidad que no se alinea con tu conciencia actual. Esta incomodidad no es un defecto del proceso. Es el proceso, es el espacio exacto donde el sistema desmonta una estructura vieja antes de permitir que otra se estabilice. Y aunque todavía no veas la forma nueva, el hecho de que la antigua ya no funcione es la señal más clara de que el movimiento es real. No estás perdida, estás desidentificándote. Y eso, aunque duela, es uno de los movimientos más precisos que una conciencia puede hacer dentro del juego. Empieza cuando te das cuenta de que no hay un conflicto claro, pero algo se rompe igual. No hubo traición evidente, ni discusión final, ni escena que justifique el quiebre. Y sin embargo, ciertos vínculos comienzan a deshilacharse, como si el sistema hubiera retirado el hilo que los mantenía tensos. Personas con las que compartías ritmo ya no encuentran el mismo pulso contigo. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten forzadas. No hay drama, pero hay distancia. Y esa distancia no nace de una decisión consciente tuya, nace de una desalineación más profunda. Esto es lo que ocurre cuando entras en una fase donde tu frecuencia deja de coincidir con la de quienes te rodean. No porque tú crezcas y otros no, sino porque ya no estás jugando el mismo juego. El sistema no rompe vínculos por castigo, los deja caer cuando ya no cumplen una función de coherencia. Y eso duele de una forma muy particular, porque no puedes señalar a nadie como culpable. No hay a quien reclamarle, solo queda aceptar que algo terminó sin pedir permiso. Aquí quiero llevarte a una historia que nunca conté de esta manera.
Cuando era maestro de Kabbalah, antes de que todo se volviera discurso y símbolo para otros, yo estaba inmerso en la enseñanza viva, encarnada. No enseñaba desde libros, enseñaba desde observación directa. Recuerdo a una mujer que asistía a mis clases desde hacía años. No era la más brillante ni la más silenciosa, pero tenía una constancia absoluta. Un día dejó de venir, sin aviso, sin despedida. Pasaron meses. Cuando volvió, se sentó al fondo, como si no quisiera ser vista. Al terminar la clase se me acercó y me dijo algo que no he olvidado. No me fui por usted ni por la enseñanza. Me fui porque ya no podía estar donde todos seguían reaccionando igual. Esa frase me atravesó, porque en Kabbalah sabemos que cuando una vasija cambia de forma, ya no puede contener la misma luz sin romperse. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que empezó a notar que cada vez que compartía algo profundo, el entorno lo traducía en superficialidad. Que cada vez que guardaba silencio, otros lo llenaban con ruido. No había mala intención, solo incompatibilidad. Y entonces entendió algo que yo había repetido muchas veces, pero que solo se entiende cuando se vive. La luz no discute con la oscuridad, simplemente no se queda ahí. Le explicó entonces una enseñanza central de la Kabbalah que pocos aceptan cuando la escuchan por primera vez. Los vínculos no se rompen cuando hay conflicto. Se rompen cuando ya no hay fricción suficiente para sostenerlos. La fricción mantiene unido lo que no es coherente. Cuando la conciencia se alinea, la fricción desaparece. Y con ella, el vínculo. No porque no haya amor, sino porque ya no hay intercambio energético real. Esa mujer no había cambiado de carácter, había cambiado de ubicación interna. Y cuando cambias de ubicación, el sistema reordena automáticamente las conexiones. En Kabbalah llamamos a esto el desplazamiento del kli, de la vasija. Cuando la vasija se refina, no puede seguir recibiendo desde las mismas fuentes. No es arrogancia, es física espiritual. Y resistirse a eso solo genera ruptura interna. Lo que te ocurre ahora es exactamente eso. Empiezas a notar que algunos vínculos se sostienen solo si tú te achicas, si vuelves a reaccionar como antes, si aceptas dinámicas que ya no te representan. Y cada vez que intentás hacerlo, algo en ti se retrae, el cuerpo se tensa, la energía cae, porque el sistema te está indicando que ese vínculo pertenece a una versión tuya que ya no existe. La mayoría intenta salvar esos vínculos explicándose, adaptándose, justificándose. Pero desde la Kabbalah sabemos que explicar de más es una forma de derrame energético. Cuando algo es coherente, no necesita defensa. Y cuando una relación necesita demasiada explicación para sostenerse, ya está operando fuera de alineación. En aquella época yo veía esto repetirse una y otra vez. Estudiantes que avanzaban y de pronto se quedaban solos. No porque nadie los quisiera, sino porque ya no podían sostener conversaciones desde la reacción. Y el sistema social está construido casi por completo sobre reacción. Cuando una persona deja de reaccionar como se espera, el entorno no sabe dónde ubicarla. Y lo que no se puede ubicar se excluye o se distancia. Esta es la enseñanza dura de la Kabbalah. No todo vínculo está destinado a acompañarte a través de todos los niveles. Algunos existen solo para una etapa específica del juego. Pretender llevarlos más allá de su función es forzar la vasija, y toda vasija forzada se rompe. Tu dolor no viene de perder personas, viene de reconocer que ya no puedes sostenerlas sin traicionarte. Y esa traición interna pesa más que la soledad externa. Por eso el sistema elige por ti cuando tú no te atreves. Cierra accesos, genera distancias, provoca silencios, no para castigarte, sino para proteger la coherencia que estás empezando a encarnar. En Kabbalah decimos que cuando la luz aumenta, las sombras no pelean, simplemente se alargan y luego desaparecen. Lo mismo ocurre con los vínculos desalineados. No hacen ruido, se diluyen. Y tú te quedas preguntándote si hiciste algo mal. No hiciste nada. Dejaste de emitir desde el mismo punto. Esta fase te enfrenta a una verdad incómoda. No todos los que amas pueden acompañarte donde estás entrando. Y no porque no te amen, sino porque no pueden verte desde ese nivel. Y pedirles que lo hagan sería pedirles que rompan su propia vasija. El sistema no funciona así. La historia de aquella mujer terminó de una forma simple. Un día dejó de venir definitivamente. Años después supe que estaba enseñando no Kabbalah, sino presencia, desde otro lugar, sin nombre, sin estructura. Y entendí que el verdadero maestro no es el que retiene discípulos, sino el que acepta cuando el sistema los mueve fuera de su órbita.
Ahora el sistema está haciendo lo mismo contigo, te está retirando de ciertas órbitas, no para aislarte, sino para reubicarte, y aunque ahora lo vivas como pérdida, lo que realmente está ocurriendo es una depuración energética. Estás dejando de sostener vínculos que solo existían porque tú seguías reaccionando igual. Esto no se resuelve hablando más, ni explicando mejor, ni intentando salvar lo que ya se cayó. Se atraviesa sosteniendo tu centro, porque en el juego real, los vínculos que son coherentes no se rompen con el silencio, se fortalecen, y los que no lo son se disuelven sin necesidad de conflicto. La Kabbalah lo dice con claridad: cuando la vasija se alinea con su luz, el resto se ordena solo, y tú estás en ese punto incómodo donde el orden viejo ya no funciona y el nuevo todavía no se revela. Lo único que se te pide ahora no es entenderlo todo, sino no volver a desalinearte para no perder a nadie, porque lo que está en juego no son relaciones externas, es tu ubicación en el sistema, y eso, una vez que se mueve, no se negocia. Empieza como una incomodidad extraña, ya no necesitas pensar tanto para entender lo que está pasando, no llega como intuición mística ni como revelación luminosa, llega como una lectura inmediata, casi fría. Ves una conversación y sabes hacia dónde va antes de que termine. Escuchas una promesa y reconoces el patrón detrás de las palabras. Percibes una intención sin que nadie la nombre. Y lo más inquietante no es que lo veas, sino que ya no puedes dejar de verlo. La lucidez no pide permiso cuando aparece, simplemente se instala. Antes necesitabas tiempo para entender. Releías situaciones después, conectabas puntos tarde, sacabas conclusiones cuando ya no había margen. Ahora no. Ahora algo en ti capta el movimiento mientras ocurre. No porque seas más inteligente, sino porque tu conciencia ya no está ocupada defendiéndose, explicándose o reaccionando. Cuando la energía deja de filtrarse en ruido interno, la percepción se vuelve directa. Y esa percepción no siempre es cómoda. Aquí aparece el subtema central, la lucidez que no pide permiso. No es claridad amable, es claridad que incomoda porque elimina excusas. Ya no puedes decir no sabía, no me di cuenta, pensé que era distinto. Ves lo que ves. Y verlo te coloca en una responsabilidad nueva. No actuar desde esa claridad tiene un costo inmediato. El sistema deja de permitirte la ingenuidad funcional que antes te protegía. Al principio intentás negociar con eso. Te dices que quizá estás exagerando, que no deberías sacar conclusiones tan rápido, que es mejor esperar. Pero la lucidez no desaparece por ignorarla. Al contrario, se vuelve más nítida. Cada vez que decides no escucharla, algo se tensiona. El cuerpo lo registra, la energía se dispersa, porque el sistema entiende la lucidez como un cambio de nivel, y una vez que cambias de nivel, seguir actuando como antes genera fricción. El concepto metafísico que opera aquí es preciso: la conciencia, cuando se estabiliza, reduce el desfase temporal entre percepción y comprensión. Antes vivías con desfase. Percibías algo pero lo entendías después. Ahora el desfase se acorta, percibes y comprendes casi al mismo tiempo. Y eso altera por completo tu forma de moverte en el juego. Esta lucidez no te vuelve más dura, te vuelve más exacta. Ya no rellenas silencios con suposiciones optimistas, ya no completas historias con lo que te gustaría que fuera. Lees lo que hay. Y leer lo que hay implica aceptar verdades que antes postergabas. Ves cuando alguien no está disponible aunque diga que sí. Ves cuando una oportunidad es solo distracción. Ves cuando una relación se sostiene por inercia y no por presencia. Y esa visión te quita la comodidad de la duda. Hay algo profundamente desestabilizante en esto. Te das cuenta de que muchas de las decisiones que antes tomabas desde el corazón estaban mediadas por carencia, esperanza o miedo. No porque fueras ingenua, sino porque estabas ubicada en un punto donde esas emociones eran necesarias para sostener la experiencia. Ahora no. Ahora la lectura es más limpia, y una lectura limpia no necesita adornos. Esta fase te vuelve incómoda para otros sin que tú hagas nada, porque cuando una mujer ve con claridad, deja de confirmar las narrativas ajenas, no valida excusas, no entra en juegos de confusión compartida, no reacciona como se espera, y el sistema social está diseñado para sostenerse sobre acuerdos implícitos de no ver. Cuando alguien empieza a ver, esos acuerdos se rompen. Empiezan a decirte que estás distante, que estás diferente, que estás demasiado analítica o demasiado callada. Pero no es análisis, es lectura directa. No necesitas hablar mucho porque ya entendiste.
y explicar lo que entendiste sería innecesario o incluso invasivo. La lucidez no busca convencer, simplemente reubica. Desde el punto de vista metafísico, lo que ocurre es esto: tu observador interno se desplazó. Antes observabas desde el personaje, ahora observas desde el centro. Y el centro no se involucra emocionalmente con cada estímulo. El centro ve patrones. Y cuando ves patrones, los detalles dejan de atraparte. Eso tiene un efecto inmediato en tu comportamiento. Dejas de entrar en conversaciones que sabes que no llevan a nada. Dejas de justificar límites que ya son obvios para ti. Dejas de esperar señales externas para confirmar lo que ya percibiste internamente. Y aunque por fuera parezca que te cerraste, en realidad te abriste a una lectura más amplia del sistema. Esta lucidez no se apoya en información nueva. No estás aprendiendo algo. Estás dejando de interferir. Cuando la mente deja de empujar, de anticipar, de corregir, la percepción se limpia. Y el sistema responde a esa limpieza devolviéndote información en tiempo real. No como mensajes místicos, sino como coherencia evidente. Aquí aparece una tentación peligrosa: usar la lucidez para controlarlo todo, para adelantarte a cada movimiento, para protegerte de cualquier sorpresa. Pero eso sería volver a interferir. La lucidez no está para controlar, está para ubicarte. Y cuando intentas usarla como herramienta de poder externo, se distorsiona. El sistema lo nota y vuelve a generar fricción. La verdadera función de esta lucidez es interna: impedir que vuelvas a desubicaciones anteriores. Ya no puedes engañarte con facilidad. Ya no puedes sostener narrativas que no coinciden con lo que percibes. Y eso, aunque te hace más estable, también te hace más sola en ciertos momentos. Porque no todos quieren ver lo que tú ya ves. Empiezas a sentir una especie de sobriedad emocional. No porque no sientas, sino porque ya no dramatizas internamente lo que entiendes con claridad. Si algo no está alineado, lo sabes. Si alguien no puede acompañarte, lo sabes. Y no necesitas convertir eso en conflicto. Simplemente ajustas tu movimiento. El sistema premia esta lucidez con algo que no parece premio. Te quita excusas. Y sin excusas, cada elección pesa más. No porque sea más difícil, sino porque es más consciente. Ya no puedes decir: no sabía que esto me iba a pasar. Ahora sabes. Y ese saber te coloca en una adultez interna que no tiene vuelta atrás. Esta fase también redefine tu relación con el tiempo. Como percibes antes, reaccionas menos. Como reaccionas menos, te adelantas sin prisa. No te apuras, pero tampoco te quedas. Actúas cuando es preciso, no cuando es urgente. Y esa precisión es una de las señales más claras de que tu conciencia se reubicó. El concepto metafísico integrado aquí es el colapso del autoengaño funcional. El autoengaño no desaparece porque te vuelvas honesta, desaparece porque deja de ser útil para el sistema. Cuando tu conciencia puede sostener más verdad sin colapsar, el sistema retira las capas protectoras. Y eso se siente como una lucidez incómoda. No estás viendo más porque te esforzaste, estás viendo más porque dejaste de mirar desde la necesidad. Y una vez que eso ocurre, no puedes volver a mirar igual. Puedes intentar distraerte, pero la lectura sigue ahí, silenciosa, presente, esperando que actúes en coherencia. Esta lucidez no te pide que confrontes a nadie, te pide que no te traiciones. Y esa es una exigencia mucho más alta, porque ya no puedes esconderte detrás de la confusión. El sistema te muestra con claridad dónde estás parada en cada momento. Y cada vez que decides moverte desde ese punto, algo se alinea, no afuera inmediatamente, sino adentro. Y esa alineación interna es la base de todo lo que viene después. Por eso esta fase no se siente como despertar eufórico, se siente como sobriedad radical, como una calma que no se entusiasma fácil, como una mirada que no se distrae. Y aunque al principio duela perder la ingenuidad, también hay algo profundamente estable en dejar de engañarte. Porque cuando ves con claridad, el sistema ya no necesita sacudirte para que aprendas. Y esa es una de las señales más claras de que estás entrando en un nivel donde la conciencia gobierna el juego. Empiezas sin que lo decidas. No te levantas un día queriendo menos estímulo, ni planeando aislarte del mundo. Simplemente algo deja de enganchar. Conversaciones que antes llenaban espacios ahora se sienten largas. Opiniones que antes te importaban pierden peso. Notificaciones, invitaciones, demandas pequeñas empiezan a sentirse como interferencia. No molestan porque sean malas, molestan porque ya no aportan energía real. Y esa sensación no es hastío social ni cansancio emocional.
Es una señal clara de que tu conciencia ya no se alimenta del mismo ruido. Durante mucho tiempo, el ruido externo cumplió una función. Te daba referencia, pertenencia, dirección. Te ayudaba a ubicarte, a saber quién eras en relación con otros. El sistema necesita ruido cuando la conciencia aún no tiene centro estable, porque el ruido mantiene movimiento. Pero cuando el centro empieza a consolidarse, el ruido deja de ser soporte y se vuelve drenaje. Y ahí ocurre el ajuste. No huyes del mundo, el mundo empieza a sentirse excesivo. No es que te vuelvas antisocial ni superior, sigues entendiendo a las personas, sigues pudiendo participar, pero ya no necesitas hacerlo todo el tiempo. Hay una diferencia enorme entre poder estar y necesitar estar. Antes necesitabas el intercambio constante para regularte, ahora no. Ahora tu regulación es interna y cuando la regulación es interna, el exceso externo desestabiliza. Empiezas a elegir el silencio sin hacer de eso una postura. Simplemente hay momentos en los que no tienes nada que agregar, no porque no tengas ideas, sino porque no necesitas volcarlas. Hablar deja de ser descarga, opinar deja de ser validación, explicarte deja de ser urgencia, y eso modifica por completo tu relación con el entorno. Aquí entra el concepto metafísico central de este subtema, el ruido como compensación de la falta de centro. Mientras la conciencia no está ubicada, busca estímulo para sentirse viva. El ruido llena vacíos. Cuando el centro aparece, el ruido se vuelve innecesario y todo lo innecesario empieza a sentirse pesado. No por rechazo, sino por falta de resonancia. Empiezas a notar que tu tolerancia al ruido baja, no solo al ruido literal, sino al ruido simbólico. Conversaciones circulares, quejas repetidas, dramas sin resolución, opiniones lanzadas sin conciencia. Antes podías sostener eso, incluso te sentías parte. Ahora no. Y no porque juzgues, sino porque tu energía ya no entra ahí sin perder estabilidad. Al principio esto puede confundirte. Te preguntas si te estás volviendo rígida, menos flexible, menos empática, pero la empatía no desaparece, se vuelve selectiva, ya no absorbes todo, no te dejas atravesar por cualquier estímulo. Y esa selectividad es una función avanzada de la conciencia, no un defecto. El sistema empieza a reducir el ruido externo cuando detecta que ya no lo necesitas para moverte. Es una optimización. Menos estímulo, más precisión. Menos distracción, más coherencia. Pero como el ruido estaba integrado a tu vida cotidiana, su reducción se siente como pérdida. Sientes que hay menos cuando en realidad hay más espacio. Y el espacio incomoda cuando no estás acostumbrada a habitarlo. Ese espacio empieza a llenarse de algo nuevo, percepción fina. Donde antes había ruido constante, ahora hay registro. Empiezas a notar microtensiones en el cuerpo, señales sutiles, impulsos que antes quedaban tapados. El silencio amplifica lo interno. Y eso puede ser incómodo al principio, porque ya no hay anestesia. Muchas mujeres en esta fase intentan volver al ruido para no sentir esa amplificación. Se fuerzan a socializar más, a consumir más contenido, a mantenerse ocupadas. Pero el cuerpo no acompaña. El cansancio aparece rápido, la irritación surge sin causa clara, porque el sistema ya ajustó el umbral de tolerancia. El ruido que antes regulaba, ahora desregula. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a escuchar tu propia energía, no en términos místicos, sino prácticos. Sabes cuándo algo te drena, cuándo algo te suma, cuándo algo es neutro. Y ese saber no pasa por la mente, pasa por el cuerpo. El cuerpo se convierte en tu principal filtro. Si algo no resuena, no entra. No necesitas justificarlo. La reducción del ruido externo también modifica tu relación con la información. Dejas de consumir por consumir. Ya no necesitas saberlo todo, ni opinar de todo, ni estar al tanto de todo. La saturación informativa empieza a sentirse invasiva. No porque seas ignorante, sino porque tu sistema ya no puede procesar información que no tiene aplicación real en tu nivel actual. Desde la lógica metafísica del sistema, esto es claro. Cuando la conciencia se afina, el input debe reducirse para no generar distorsión. Demasiada información sin integración genera ruido interno. Y el sistema prioriza la coherencia sobre la acumulación. Por eso empiezas a filtrar sin esfuerzo. No eliges menos por disciplina, eliges menos porque no hay espacio para más. Esta fase también redefine tu relación con las emociones ajenas. Antes absorbías estados, climas, tensiones. Ahora los percibes, pero no los incorporas. Hay una distancia sana. Ves, pero no te cargas. Y eso a veces genera malentendidos,
porque quienes estaban acostumbrados a que sostuvieras emocionalmente ciertas dinámicas sienten tu retiro como frialdad. No es frialdad, es límite energético. Empiezas a entender algo crucial. No todo lo que puedes sostener debes sostenerlo. Y ese entendimiento te libera de una responsabilidad que nunca fue tuya. El ruido externo muchas veces se sostenía porque tú lo sostenías. Cuando dejas de hacerlo, se cae solo. Y eso no es abandono, es orden. El silencio empieza a volverse nutritivo. No siempre placentero, pero nutritivo. En el silencio recuperas energía, en el silencio te ordenas. En el silencio aparecen respuestas que el ruido no dejaba emerger. No respuestas conceptuales, sino ajustes internos. El cuerpo se acomoda, la respiración se profundiza, la mente baja su velocidad. El concepto metafísico integrado aquí es el retorno de la energía al centro. Mientras el ruido domina, la energía se dispersa hacia afuera. Cuando el ruido baja, la energía vuelve. Y esa energía recuperada no se gasta en lo mismo, se acumula, se densifica. Y una energía densificada cambia tu presencia incluso sin que hagas nada distinto. Empiezas a notar que con menos palabras dices más. Con menos movimiento generas más efecto. No porque controles, sino porque ya no hay dispersión. El sistema responde distinto a una energía que no se fuga constantemente. Y eso empieza a manifestarse en pequeñas cosas. Te escuchan más cuando hablas poco, te respetan más cuando no explicas, te siguen más cuando no persigues. La reducción del ruido externo no te vuelve invisible, te vuelve nítida, y la nitidez no necesita volumen. El ruido siempre intenta ocupar espacio, la nitidez lo define, por eso esta fase suele venir acompañada de menos interacción pero más impacto. Hay un momento clave en el que te das cuenta de que ya no quieres volver al nivel de ruido anterior. No porque lo desprecies, sino porque sabes lo que te costaría, sabes cuánta energía perderías, sabes cuánta claridad sacrificarías. Y esa conciencia te estabiliza. Ya no te debates entre debería y no debería. Simplemente eliges lo que mantiene tu coherencia. El sistema reconoce esta elección. Y cuando reconoce que no necesitas ruido para existir, empieza a ofrecerte escenarios más silenciosos pero más precisos. Menos cantidad, más calidad. Menos estímulo, más dirección. Y aunque al principio extrañes el bullicio, hay algo profundamente verdadero en este nuevo ritmo. Esta fase no te convierte en alguien aislada del mundo, te convierte en alguien que ya no se pierde en él. Y esa diferencia es enorme, porque cuando el ruido baja, el sistema puede finalmente escucharte. No porque hables más fuerte, sino porque ya no te contradices con interferencia constante. La reducción del ruido externo es una de las señales más claras de que tu conciencia está entrando en una fase más poderosa. No porque te alejes, sino porque te centras. No porque renuncies, sino porque priorizas. Y una vez que pruebas la estabilidad que viene de un centro silencioso, el ruido deja de ser atractivo. Ya no te promete nada que no tengas. Y ahí entiendes que el silencio no es ausencia, es presencia sin distracción. Empieza cuando el entorno deja de comportarse como antes, pero no de forma caótica, sino extrañamente precisa. No es que todo se rompa, es que todo parece ponerse incómodo al mismo tiempo. Situaciones que avanzaban sin resistencia empiezan a trabarse. Personas que parecían seguras dudan. Oportunidades que aparecen con fuerza se desvanecen rápido, como si nunca hubieran estado destinadas a quedarse. Y tú no entiendes que hiciste distinto, porque internamente no sientes error, sientes coherencia. Y esa es la clave. El sistema no responde con castigo cuando te alineas, responde con verificación. Este subtema es uno de los más desconcertantes porque rompe la narrativa espiritual clásica. No hay recompensa inmediata por estar más centrada. No hay validación externa por sostener tu eje. Al contrario, el sistema te observa y ajusta el tablero para ver si realmente estás donde dices estar. No para probarte moralmente, sino para confirmar estabilidad. Cuando una jugadora cambia de nivel, el juego no continúa como si nada, recalibra. Aquí quiero contarte una historia, una que no suelo contar porque no deja una moraleja cómoda. Es una historia de fricción real. Estaba en una etapa de mi vida en la que todo lo que había construido empezaba a funcionar demasiado bien. Las puertas se abrían, las personas confiaban, los proyectos fluían. Y justo ahí, cuando por primera vez no estaba persiguiendo nada, todo empezó a fallar, no de golpe, sino con una precisión quirúrgica. Reuniones que se cancelaban sin explicación. Personas clave que cambiaban de opinión de un día para otro.
Proyectos que parecían cerrados volvían al punto cero. Recuerdo pensar, esto no tiene sentido. No estoy actuando desde miedo, no estoy forzando nada. Y ese pensamiento era correcto. Justamente por eso estaba ocurriendo. El sistema no estaba reaccionando a mis acciones, estaba verificando mi posición interna. Yo había dejado de moverme por urgencia, y el juego necesitaba confirmar que no iba a volver a ella ante la primera fricción. Hubo un episodio muy claro. Me ofrecieron una colaboración que desde afuera parecía perfecta. Visibilidad, recursos, expansión inmediata, todo lo que antes habría aceptado sin dudar. Algo en mí no se movió. No fue intuición romántica, fue quietud. Sentí que aceptar eso sería volver a un ritmo que ya no era el mío. Dije que no, sin drama, sin explicación extensa. 2 semanas después, todo el sistema alrededor de ese proyecto colapsó. Personas enfrentadas, conflictos legales, pérdidas importantes. Y ahí entendí algo que no se aprende leyendo. El sistema prueba tu coherencia retirando el suelo donde antes caminabas. Cuando entras en esta fase, el entorno empieza a comportarse de forma extraña porque ya no puede operar sobre tus viejas reacciones. Antes, ante un obstáculo, empujabas. Ante una duda, explicabas. Ante una oportunidad, corrías. Ahora no. Y como no reacciona como espera, el sistema intensifica las situaciones. No para castigarte, sino para observar si vas a ceder. Este es el concepto metafísico integrado aquí. El sistema no valida la alineación con palabras, la valida bajo presión. La coherencia real no se demuestra cuando todo fluye, se demuestra cuando el flujo se interrumpe y tú no te desubicas. Por eso aparecen retrasos, pruebas silenciosas, movimientos inesperados. No son errores, son filtros. Empiezas a notar que las cosas casi ocurren, que estás a punto de cerrar algo y se cae, que una persona parece alineada y luego se retira, que una oportunidad aparece y se diluye, y el viejo reflejo sería perseguir, insistir, corregir. Pero algo en ti ya no puede hacerlo sin perder centro. Y ahí ocurre la verdadera prueba, sostenerte sin garantías. El sistema observa cómo respondes a la frustración sin urgencia, si vuelves a viejas estrategias o si permaneces estable, si interpretas la fricción como rechazo o como ajuste, si necesitas entenderlo todo o puedes tolerar el no saber sin colapsar. Esta fase no se trata de avanzar rápido, se trata de no retroceder energéticamente. Recuerdo un momento muy claro en esa etapa. Todo parecía detenido, no había avances visibles, nada nuevo se consolidaba y sin embargo, internamente nunca había estado tan claro, no ansioso, no desesperado, claro. Y ahí entendí que el sistema no estaba bloqueando mi camino, estaba retirando los caminos que no coincidían con el nivel que estaba encarnando. Esto es lo que te está pasando ahora. El entorno responde de forma extraña porque ya no puede engancharte desde los mismos puntos. Y al no poder hacerlo, intensifica las señales. Te pone frente a escenarios que antes habrías interpretado como fracaso para ver si todavía necesitas esa narrativa. Te ofrece atajos para ver si los tomás. Te deja en pausa para ver si te desesperas. La mayoría falla aquí no porque haga algo mal, sino porque no soporta la falta de confirmación externa. Necesita pruebas rápidas, necesita resultados visibles, necesita sentir que va bien. Pero el sistema, cuando detecta una conciencia más madura, retira esas muletas. No porque sea cruel, sino porque ya no son necesarias. Esta fase se siente como estar suspendida. No caes, pero tampoco avanzas como antes. Y esa suspensión es deliberada. Es el espacio donde se consolida la nueva posición interna. Si te mueves demasiado rápido, arrastras patrones viejos. Si te quedas quieta sin centro, te desarmas. El equilibrio es fino. Empiezas a ver quién se queda cuando no hay beneficio inmediato. Quién desaparece cuando no reaccionas. Quién se acerca desde otro lugar, más silencioso. El entorno se reorganiza solo, sin que tú intervengas, y eso es una señal enorme. El sistema ya no necesita que gestiones todo. La historia que te cuento no terminó con un gran logro inmediato, terminó con algo más importante, estabilidad interna bajo presión. Cuando el sistema vio que no iba a volver a moverme desde urgencia, abrió escenarios que no estaban disponibles antes. No como premio, sino como consecuencia, pero eso ocurrió después.
No durante la prueba. Ahora estás en ese punto. El entorno te responde raro porque está leyendo tu nueva frecuencia y antes de abrirte puertas acordes, necesita confirmar que no vas a entrar en pánico si se cierran las antiguas. Esta es la fase donde muchas personas dudan de sí mismas, cuando en realidad es la primera vez que están verdaderamente alineadas. No intentes interpretar cada señal. No busques sentido inmediato. No te apresures a concluir que algo va mal. El sistema no se equivoca cuando calibra, solo incomoda. Y la incomodidad es el lenguaje que usa cuando sabe que puede sostener más. Si logras permanecer aquí sin traicionarte, sin volver a viejas urgencias, sin forzar respuestas, algo se reconfigura de forma irreversible. No afuera primero, adentro. Y cuando el adentro se estabiliza bajo presión, el afuera no tiene más opción que reorganizarse. No porque lo merezcas, sino porque es coherente. Y la coherencia, en este juego, siempre termina imponiéndose. Llegas a un punto en el que no hay marcha atrás, aunque nadie te lo haya anunciado. No hay una decisión épica ni un momento claro de ruptura. Simplemente sabes que volver a ser quien eras ya no es una opción real. Podrías imitar gestos antiguos, retomar hábitos, incluso reconstruir escenarios parecidos, pero algo esencial no volvería a encajar. Y ese saber no es mental, es corporal, es una certeza silenciosa que no necesita argumentos. Has cruzado un umbral interno y el sistema lo reconoce, aunque todavía no te entregue un mapa nuevo. Este es el punto de no retorno interno. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no puedes mentirte sin pagar un costo inmediato. Antes podías postergar decisiones, ignorar señales, negociar con tu intuición. Ahora no. Cada vez que intentas hacerlo, algo se desordena de inmediato. El cuerpo se tensa, la energía se cae, la claridad se nubla. El sistema ya no tolera la incoherencia prolongada porque tu conciencia ya no es la misma. Y cuando la conciencia cambia, las reglas internas se endurecen. Aquí ocurre algo que muchas mujeres confunden con pérdida de libertad. En realidad es lo contrario. Has perdido la libertad de desubicación. Ya no puedes ir a cualquier lugar interno sin consecuencias. Ya no puedes sostener cualquier rol por comodidad. Ya no puedes jugar a ser menos para no incomodar. Y eso se siente como un cierre, porque efectivamente lo es. El sistema cierra opciones que antes estaban disponibles porque ya no son compatibles con tu nivel actual. El concepto metafísico integrado aquí es fundamental. Cada nivel de conciencia tiene un rango de movimiento posible. Cuando estás en niveles más reactivos, el rango es amplio pero caótico. Puedes ir y venir, probar, retroceder, avanzar sin mucha precisión. Cuando el centro se consolida, el rango se estrecha pero se vuelve estable. No puedes moverte en cualquier dirección, pero las direcciones disponibles son coherentes. Eso no es limitación, es enfoque. Este punto se siente incómodo porque aún no ves claramente lo que viene, pero sí ves con total claridad lo que ya no va. Y vivir sin poder refugiarte en lo conocido genera vértigo. Antes, ante la duda, volvías a lo familiar. Ahora lo familiar te drena, te pesa, te resulta falso. Y aunque el futuro no esté definido, sabes que retroceder te fragmentaría más que avanzar a ciegas. Aquí aparece una sensación nueva, responsabilidad sin dramatismo. No responsabilidad moral ni obligación externa, sino responsabilidad de ubicación. Sabes que cada decisión, incluso las pequeñas, te mueve dentro del sistema. Ya no hay neutralidad, no porque el sistema te juzgue, sino porque tú ya no estás dormida y una vez despierta, cada movimiento cuenta. Muchas mujeres intentan suavizar este punto buscando garantías, quieren señales claras, promesas internas, certezas antes de moverse. Pero este nivel no funciona así. El sistema no da garantías a quien ya puede sostener incertidumbre sin colapsar. La incertidumbre se vuelve parte del terreno. No como castigo, sino como espacio creativo. Cuando no puedes volver atrás, la única dirección posible es hacia adentro y hacia adelante, aunque no sepas exactamente cómo. Empiezas a notar que ya no buscas aprobación para sentirte segura. No porque no te importe nadie, sino porque tu seguridad dejó de depender de reflejos externos. Eso cambia radicalmente tu forma de relacionarte. Ya no negocias tu verdad para pertenecer. Ya no adaptas tu energía para encajar. Y eso redefine quién puede quedarse cerca de ti. No por selección consciente, sino por resonancia. Este punto de no retorno también redefine tu relación con el error. Antes temías equivocarte porque un error podía desestabilizarte por completo. Ahora no.
No porque no te equivoques, ¿no? Sino porque sabes que incluso un movimiento incorrecto no te devuelve al punto anterior. Aprendes desde el centro, no desde el colapso. El sistema ya no te enseña a través de golpes bruscos, sino a través de ajustes finos. Y esos ajustes requieren atención, no miedo. Hay algo profundamente solitario en este punto, aunque no estés sola físicamente, es la soledad de no poder explicarte del todo, de no poder compartir fácilmente lo que estás viviendo. No porque sea secreto, sino porque no encaja en narrativas comunes. Estás en un territorio interno donde el lenguaje habitual no alcanza. Y esa soledad no es carencia, es señal de tránsito. El sistema te ha llevado hasta aquí porque detectó que puedes sostenerlo. No por mérito, sino por maduración. Has desarrollado suficiente centro como para no necesitar instrucciones constantes. Y cuando eso ocurre, el sistema cambia su forma de interactuar contigo. Ya no te empuja tanto desde afuera, espera que te muevas desde adentro. Y esa espera es exigente, porque te devuelve la responsabilidad completa de tu posición. Empiezas a entender que muchas de las cosas que antes llamabas destino eran simplemente repeticiones no vistas. Y que ahora, al verlas, ya no pueden repetirse igual. El sistema no puede devolverte exactamente la misma experiencia cuando tu conciencia ya no la sostiene. Por eso este punto es irreversible, no porque algo externo lo impida, sino porque internamente ya no eres compatible con ciertas configuraciones. Este es el momento en el que muchas mujeres sienten miedo sin objeto claro, no miedo a algo concreto, sino miedo a no saber, y ese miedo no se resuelve buscando control, se atraviesa quedándote en tu centro, quedándote en la incomodidad sin correr a taparla, porque correr ahora te desubica más que quedarte quieta. El punto de no retorno interno no promete nada. No te dice que todo será mejor, más fácil o más luminoso. Te dice algo más crudo. Ya no puedes vivir por debajo de lo que ves, y eso es una exigencia alta. Porque vivir por debajo siempre fue una forma de protección. Ahora esa protección se cayó. Pero hay algo profundamente estable aquí. Aunque no tengas certezas externas, hay una coherencia interna que no se rompe con facilidad. Sabes cuándo estás alineada y cuándo no. Sabes cuándo un sí es verdadero y cuándo es una concesión. Sabes cuándo un no es miedo y cuándo es claridad. Y ese saber es tu nueva brújula. El sistema empieza a responder a esa brújula de formas sutiles. No con grandes premios, sino con continuidad. Las cosas que llegan se quedan más tiempo. Las personas que aparecen no te drenan. Los escenarios nuevos no te exigen fragmentarte. Todo se vuelve menos espectacular, pero más real. Menos ruido, más solidez. Este punto marca el inicio de una relación distinta con la vida. Ya no esperas que te empuje, que te pruebe, que te sacuda. Te mueves desde dentro. Y aunque al principio eso se sienta frágil, es exactamente lo contrario. Es una fortaleza silenciosa que no necesita demostrarse. No has llegado a un destino. Has salido de una zona de retorno fácil. Y eso cambia todo, porque a partir de aquí, cada paso se da con conciencia. Y la conciencia, una vez instalada, no se desinstala. Puedes ignorarla momentáneamente, pero no desaparece. Siempre vuelve a pedir coherencia. Este es el cierre del ciclo, aunque no se sienta como cierre. Es la apertura a un modo de existir donde ya no puedes jugar a medias. Donde cada decisión importa porque te importa. Donde la vida deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que atraviesas despierta. Y aunque todavía no sepas qué viene, hay algo que ya sabes con certeza absoluta. Seguir igual ya no es neutro. Y eso, aunque incomode, es la señal más clara de que estás exactamente donde debes estar ahora. Llegás hasta aquí sin aplausos, sin cierre perfecto, sin una promesa clara de lo que viene. Y eso es coherente con todo el recorrido. Porque este proceso nunca fue para tranquilizarte, fue para ubicarte. No atravesaste estas señales para sentirte especial ni para confirmar que vas bien. Las atravesaste porque el sistema ya no podía seguir tratándote como antes. Y ahora lo sabes, no como idea, sino como experiencia interna sostenida. Si miras hacia atrás, notas algo inquietante. No hubo un solo gran evento que lo explicara todo. Fue una acumulación silenciosa, pequeños retiros de energía, incomodidades internas, vínculos que se cayeron solos, ruido que dejó de nutrirte, lucidez que no pidió permiso, respuestas extrañas del entorno. Y finalmente, ese punto interno donde entendiste que volver atrás ya no era una opción real. Nada de eso fue casual.
fue un reordenamiento progresivo de tu ubicación dentro del juego. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden. Creen que este tipo de proceso debería sentirse expansivo, luminoso, empoderante en el sentido superficial, pero lo que realmente ocurre es más sobrio, más silencioso, más exigente, porque cuando la conciencia se asienta, el sistema deja de consentirte con distracciones, te devuelve responsabilidad, te devuelve elección, te devuelve centro, y eso no siempre se siente bien, pero siempre se siente verdadero. No estás terminando nada, estás cerrando una forma antigua de relacionarte contigo misma, una forma basada en reacción, en adaptación constante, en negociación interna. Esa forma te trajo hasta aquí, cumplió su función, pero ya no puede llevarte más lejos. Y el sistema, que responde por coherencia, no insiste donde ya no hay correspondencia. Tal vez todavía esperas una señal final, algo que confirme definitivamente que todo esto tiene sentido, pero esa expectativa pertenece al nivel anterior. En este punto, la confirmación no viene de afuera. Viene de algo más incómodo, la imposibilidad de traicionarte sin sentirlo de inmediato. Esa es tu nueva señal, esa es tu nuevo límite y también tu nueva estabilidad. No necesitas entender cada paso para seguir. De hecho, entender demasiado rápido sería una forma de volver a controlar. Aquí no se trata de controlar el proceso, se trata de no interferir con él, dejar que el sistema termine de ajustar lo que empezó. Y para eso, lo único que se te pide no es fe, ni optimismo, ni esfuerzo. Se te pide honestidad energética, estar donde estás, no fingir claridad donde hay tránsito, no forzar certezas donde todavía hay integración. Si algo de todo esto te incomodó, es buena señal. Significa que no lo consumiste como contenido. Significa que algo se movió mientras escuchabas o leías. Y eso es exactamente lo que tenía que pasar. Porque este tipo de mensajes no funcionan cuando se entienden rápido. Funcionan cuando quedan resonando, cuando vuelven solos en momentos inesperados, cuando te hacen pausar antes de reaccionar como antes. Ahora hay algo importante que quiero pedirte, y no es simbólico, no es una fórmula mágica, es un gesto de ubicación. Si algo en ti reconoció este proceso, si sentiste que no estaba hablando de un tema, sino de tu propia fase, quiero que lo marques. No con una explicación larga, no con una historia, solo con una frase. Escribe en los comentarios, ya no puedo volver a mirar igual. No es para mí, no es para el algoritmo, es para ti, porque cuando nombras algo así, no lo afirmas como deseo, lo reconoces como hecho. Y el sistema responde distinto a lo que se reconoce que a lo que se pide. Después de eso, no tienes que hacer nada más. No tienes que compartir, ni convencer, ni demostrar. Solo observa cómo esa frase empieza a operar internamente, cómo te recuerda en momentos clave que ya no estás en el mismo lugar, que reaccionar como antes tiene un costo que ahora sí puedes sentir y que sostener tu centro, aunque no sepas aún a dónde te lleva, es más verdadero que cualquier certeza prestada. Este cierre no es un cierre cómodo, es un cierre honesto, porque no te promete que todo será más fácil, te confirma algo más serio, que ya no estás dormida en tu propia vida. Y una vez que eso ocurre, el sistema deja de tratarte como espectadora. Quédate atenta, no a lo que venga, sino a desde dónde respondes ahora. Ahí está todo.